Muy buenos días, qué placer volver a encontrarlos y comenzar esta jornada con un dato positivo que también nos hace hablar de algo positivo en estos días. 660.272 son los recuperados en nuestro país. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Quédate en Casa Salud y por supuesto estamos transitando esta etapa en la Argentina con la pandemia vigente, pero esencialmente con la certeza de que estamos en un camino en el que poco a poco vamos adaptándonos a esta nueva realidad con medidas y sobre todo con una cuestión ya realmente incorporada que tiene que ver con los hábitos que por fortuna la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas lo han implementado y justamente de eso se trata, de comprender todo lo que podemos hacer para estar mejor, nosotros y nuestro entorno. Hablábamos de noticias positivas, bueno, siempre tratamos de hablar de los recuperados, de quienes en definitiva pueden hacer de esta situación de un COVID positivo una experiencia de vida que superan. Y también es importante hablar de la salud cuando hablamos de la prevención y de un tema que hoy es positivo, pero que nos preocupó muchísimo durante el año pasado, que tiene que ver con el sarampión y una población que por supuesto estuvo muy afectada con índices alarmantes que hoy se han podido controlar. Pero la noticia la va a dar alguien que está de este trabajo y que viene, por supuesto, del Ministerio de Salud de la Nación, siguiendo y sobre todo ocupándose para que las cifras descendieran y para que la situación de Argentina sea distinta. Estamos en contacto con Gabriela Elbert. Gabriela, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por el espacio para poder contar esta buena noticia. Claro, una buena noticia que, como decíamos, tiene que ver con la salud de los argentinos y con algo que veíamos en todos los diarios, en todos los canales de tele, cuando hablábamos de el brote de sarampión. ¿Cómo estamos hoy en la Argentina respecto al sarampión? ¿Cómo podemos decir que estamos? Y realmente vamos a hablar también ahora de cómo vamos a seguir, pero en principio, ¿qué situación es la que vivimos acá hoy? Hoy estamos como estábamos hace un año atrás, digamos, de vuelta en la situación de decir que el sarampión se eliminó del país. Nosotros en el año 2000 habíamos tenido los últimos casos endémicos. Endémico significa que hay circulación en el país. En el año 2016, todos los países de América certificamos la eliminación del sarampión y nosotros desde ese momento, desde el 2000 y 2016 que pudimos certificar, que es demostrar que no lo tenemos, no tenemos sarampión endémico. Los únicos casos que habían eran casos importados. Pero si un caso importado entra y empieza a contagiar a otros casos hasta pasar un año que el virus circula, el virus pasa a ser nuevamente autóctono o endémico. Entonces la situación que pasó el año pasado era una situación muy grave porque fue un brote que duró muchos meses y si llegábamos a tener 12 meses de vuelta de circulación, eso iba a significar que el país nuevamente tenía virus endémico. Entonces, con todos los esfuerzos que se hicieron, vacunación, trabajo en terreno, difusión, el trabajo con las jurisdicciones, con la Ciudad de Buenos Aires y con la provincia de Buenos Aires y el trabajo en terreno fue fundamental para poder cortar este brote. Y lo que sucedió ahora es que OPS presentamos todos los datos de todo este trabajo que se hizo y OPS, un comité externo, dijo estos datos que Argentina presentó fueron contundentes y Argentina demostró que no tiene circulación de virus sarampión. Por lo tanto, Argentina continúa siendo un país libre de sarampión, libre de circulación endémica. Que nos escucha, les contamos que OPS es la Organización Panamericana de la Salud, que es por supuesto con quienes siempre se validan los procesos y sobre todo los estados epidemiológicos y sanitarios de los países. Claro. Este es un comité regional que va evaluando a todos los países, un comité que está formado por expertos de diferentes áreas. Hay expertos del CDC de Estados Unidos, expertos de virología, expertos en epidemiología, y ellos analizan la información que cada país presenta y en función de eso hacen recomendaciones
o pueden decirte, ustedes no certificaron o ustedes sí certificaron. Nosotros, la verdad que pensábamos que podía suceder que nos dijeran, bueno, todavía no se puede demostrar, pero pueden hacer estos esfuerzos. Pero la realidad es que nos felicitaron por todo el trabajo realizado y dijeron que con toda la información que teníamos fue suficiente para decir que, suficiente y contundente, utilizaron esa palabra para decir que habíamos interrumpido el brote. Dos cosas importantes, Gabriela. Realmente muchos mamás y papás han estado muy preocupados porque en el momento en que hubo un pico de sarampión también fue dificultoso acceder a la vacuna, que ayudaba mucho a prevenir que ese cuadro quizás fuera un poco más grave. ¿Cómo es hoy la instancia en la que la gente puede acceder a la vacunación, que está incluida dentro del calendario nacional, que es gratuito, por supuesto, y obligatorio? Las vacunas están disponibles. No tenemos faltantes de vacunas, de hecho se adquirieron muchísimas dosis de vacunas doble viral para poder vacunar a todos los adultos y vamos a hacer una estrategia para que no solo, como vos decías, las mamás que se preocupan por sus niños estén vacunados los niños, sino también los adultos. Es fundamental cumplir con el calendario. Recuerden que el calendario es la vacuna al año de vida y lo que se llama el ingreso escolar a los 5 años. Son las 2 dosis que todos los niños deben tener. Cada 4 años, además, se hacen campañas de seguimiento, que es una dosis intermedia, digamos, para los niños de 1 a 4 años. Nosotros la última campaña la hicimos en el año 2018. Pero además de esto, todos los adultos que no tengan las 2 dosis con componente contra el sarampión, o sea, de vacuna monovalente, doble o triple viral, tienen que tener esas 2 dosis para poder estar protegidos. Porque de hecho, y me pregunto, mucha gente grande o adulta como nosotros dice, yo no recuerdo si mis padres me la pusieron o no. Ante esa duda, la elección es ponértela, colocarte la vacuna, si no recordás si te la pusiste o no. Ante esa duda hay 2 opciones. Por un lado, la vacuna es totalmente segura, así que si no recordás, te la podés poner igual. La otra opción, si te estás por sacar sangre por algún otro motivo, te haces el estudio de IgG, que son los anticuerpos que muestran la inmunidad contra el sarampión y contra la rubiola. Recordémonos que también tenemos que estar protegidos para la rubiola, además del sarampión. Y la vacuna es la misma para ambos. El año pasado, además entonces, de los si no casos te lo de sarampión, no recordás, 4 casos de rubiola. De rubiola, sí, claro, que eso no es un dato menor, por supuesto. Para que esto no suceda, entonces... Sí. Sí, Gabriela. Para que esto no suceda, entonces, lo más importante es recordar que tenemos que, en principio, hacer un refuerzo si es que nos está faltando una dosis, si somos adultos. Si no lo recordamos, vas y te haces el estudio de IgG, que es un estudio de sangre, como bien dijiste, y de lo contrario, ante la duda, colocar la vacuna siempre es importante. No solo en los adultos, sino también en los niños que están ingresando a la edad escolar, puede ser 5 o 6 años, porque siempre era 6 años habitualmente. Lo que sucede es que ahora se ingresa a preescolar. Claro, por eso es para unificar, digamos, es más fácil decir 5 años y que todos los niños se vacunen a los 5 años. Respecto a los adultos que mencionabas, antes del año 65 había mucha circulación y la mayoría de todos los adultos que nacieron antes del 65 estuvieron expuestos al virus salvaje. Por eso los consideramos inmunes. Ya sabemos que ellos estuvieron expuestos y no necesitan vacunarse los que nacieron antes del 65. Por supuesto que si alguien que nació antes del 65 se hace el estudio y resulta que vivió en una burbuja y nunca estuvo expuesto, se puede vacunar. No es una vacuna que tiene contraindicación, ¿sí? Perfecto. La indicación es vacunarte inmunosuprimidos. Sí, hagamos esa aclaración. Claro, inmunosuprimidos y embarazadas no pueden recibir esta vacuna porque es una vacuna de virus vivos atenuados, ¿sí? O sea que hay ciertos grupos que no lo pueden recibir. Y por eso es importante que estemos todos vacunados, porque al estar todos vacunados protegemos a aquellos que no pueden recibir la vacuna por sus condiciones especiales. Muy bien eso que decís, sí, es muy claro. Cuando hablamos de que mi decisión individual puede ayudar muchas veces y mucho al que está al lado mío, ¿no? Por supuesto. El año pasado, para controlar este brote, lo que tuvimos que hacer, como vos ya lo dijiste, es una vacuna que se aplica a los 12 meses, la primera dosis. Ante una situación de brote se toman decisiones
basadas en la epidemiología. Y lo que estaba sucediendo el año pasado era que se estaban afectando niñitos menores de 1 año, o sea que todavía no tenían la posibilidad de haber recibido la vacuna y ya estaban teniendo sarampión. Entonces, en esas situaciones especiales se puede vacunar a niños de 6 a 11 meses, que fue lo que se hizo, y se tomó la decisión muy rápido y eso permitió también controlar el brote. Pero esa dosis que recibieron, todos los niños que hayan recibido esa dosis, no se cuenta como dosis válida, digamos, para calendario. O sea, los niños que hay que hayan cumplir recibido... con el resto del calendario, clarísimo. Claro, o sea, Bárbaro. igual No se tienen que saldría recibir la ninguna. dosis de los Igual 12 hay que meses. vacunarse como se indica en el calendario. Muy bien, bueno, Gabriela, abrazo grande, seguro es un tema que vamos a seguir desarrollando porque la vacunación es esencial para cuidar la salud de toda la población. Fuiste muy clara y bueno, la alegría de saber que estamos libres de sarampión, pero que el compromiso continúa y es necesario vacunarnos. Abrazo gigante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.